bufanda en su mano. De la mano de su padre llegó al viejo Calderón. El rugido de la grada, el rojo y blanco en el cielo. Era magia, era vida, el atleta y su ilusión. Oh, Petro y punto, mi pasión eterna. Muy buenas, atléticos, atléticas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal Peto y Punto. Y hoy al primer capítulo de Historias del Atleti, donde vamos a hacer un vídeo al mes, donde hablaremos de la historia del Atleti y episodios de nuestra historia, que evidentemente algunos más alegres, otros menos alegres, pero evidentemente todos con necesidad de conocer una historia que es apasionante. Y hoy empezamos con una leyenda del Atlético de Madrid y con un gran periodista que, como sabéis, es una enciclopedia de toda nuestra historia. Y vamos a hablar, ahora que está el tema de los escándalos arbitrales bastante de moda y que, por cierto, el sábado contra el Villarreal sufrimos uno, pues bueno, que sepáis que todavía hay capítulos peores que nos han hecho hasta perder ligas, ¿vale? Y voy a hablar con don Rubén Cano, bueno, leyenda histórica del Atlético de Madrid, un gran delantero que no hace falta presentación. Muy buenas, don Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Estoy acá, bien. Bien, vamos a repasar aquella temporada 80-81, ¿verdad, Rubén? Lamentable. La verdad que yo escribía el otro día, que le tengo bastante miedo a la racha de partidos ganados del Atlético, porque en cuanto se puso primero dije, va a empezar a venir lo mismo que nos tocó vivir nosotros. Yo recuerdo el 80 al 81, fuimos prácticamente, es decir, todo el campeonato primero, con bastantes puntos de diferencia. Creo que llegamos a tener 9 o 10, ¿no? Posiblemente ustedes lo recuerden, yo no lo recuerdo, pero sí llegamos a tener bastantes puntos de diferencia. Claro, y los perdimos. En los últimos partidos fue cuando, es decir, ya se vio venir, ya vimos que nos empezaron a pitar mal, es decir, recuerdo una noche que nos invitaron a todo el equipo a la cadena SER, incluido Cabezas, con ya prácticamente, es decir, no festejando, pero bueno, ya prácticamente dándonos campeones, pero ya veíamos 3 o 4 partidos anteriores que veíamos que notábamos que no nos estaban pitando legalmente o estábamos. Y Cabezas se metió muchísimo con la federación, muchísimo esa noche. Recuerdo que cuando nos terminamos el programa, que nos fuimos, le dijimos que estaba equivocado, que iba a ser peor. Y fue peor. Después vino ya prácticamente la hecatombe de las pitadas. Yo estaba leyendo las cosas que han puesto, los videos, y veo que realmente hay cosas que no entendíamos, en este momento. Sí. No, que decía que ahora lo vamos a ver en detalle, ¿no? Y nos va a ayudar a reconstruir la foto, pues, Tomeu Maura, ¿no? Que es un periodista que conoce perfectamente lo que ocurrió. Tomeu, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y un placer estar con un ídolo de mi infancia como es Rubén Cano. Hoy has puesto para mí también. Mi primer gran delantero centro, Rubén Cano. Desde luego, gran delantero, ¿no? Y Tomeu, hoy has puesto un hilo que ha tenido muchísima repercusión en Twitter, ahora lo vamos a ir punteando, de aquella temporada 80-81 donde relatas las últimas jornadas de mal en peor hasta pasar de un Atlético de Madrid que era líder con muchísimos puntos a acabar desahuciado y dando por perdida una liga que finalmente ganó la Real Sociedad, ¿verdad? Sí, déjame antes de empezar a hablar del hilo a poner en situación a la gente, porque hay algo que es muy importante recalcar. Estamos hablando de la temporada 80-81. Estamos hablando de una temporada en la que evidentemente no hay VAR y en la que el papel de los árbitros es mucho más importante que ahora, muchísimo más. Aunque lo que voy a decir parezca una locura, Real Madrid, sobre todo Real Madrid y Barcelona,
dependían mucho más de los árbitros de lo que dependen ahora, por algo que vais a entender muy fácilmente. En aquella época, se acordará Rubén perfectamente, Real Madrid y Barcelona no podían ir al mercado a fichar los mejores jugadores del resto de equipos porque existía lo que se llamaba cláusula de retención, que permitía a los clubes retener a sus mejores jugadores simplemente renovándolos por un pequeño aumento. En ese contexto, el Sporting de Gijón tenía un súper equipo. Enzo Ferrero, el extremo izquierdo del Sporting, nunca pudo salir del Sporting, a pesar de que siempre lo quiso el Real Madrid, porque el Sporting no le dejaba. Joaquín, Ciriaco, Mesa, Cundi. En la Real Sociedad, Arconada nunca pudo salir de la Real Sociedad. Zamora, Satrústegui, Cortabarría, todos los equipos tenían grandes jugadores. El Betis con Cardeñosa, Gordillo en aquella época comenzaba a salir, hasta que luego más adelante ya se abrió el mercado, siguió jugando en el Betis. ¿Eso qué significa? Eso significa que la diferencia entre Real Madrid, Barcelona y el resto de equipos era muy estrecha. Era muy fácil que la Real Sociedad ganara al Madrid, ganara al Barcelona, el Sporting que hiciera lo mismo, el Atlético de Madrid compitiera, porque las diferencias entre los jugadores eran mínimas. Los grandes jugadores estaban repartidos, no estaban monopolizados por dos clubes, estaban repartidos entre 6 o 7 clubes. En este contexto, las actuaciones arbitrales marcaban la diferencia, y la marcaban de manera escandalosa, porque en aquella época no había VAR y porque en aquella época se pitaba descaradísimamente a favor del Real Madrid. Muchísimo más, aunque lo que voy a decir va a parecer una locura, muchísimo más que ahora. Uf, tremendo. Sí, no, y además, todo lo que dijo, totalmente razonable. Es decir, los jugadores terminábamos el contrato. Yo, por ejemplo, terminé 76-77, firmé por 3 años. 76-77, 77-78, 78-79. Y después no nos poníamos de acuerdo, pero estuve un año jugando con el mismo contrato de los años anteriores, porque ni tenía cláusula de rescisión, no me podía ir a ningún lado. No existían las cláusulas. No existía. Entonces, bueno, te daban un pequeño aumento, como decías vos, me parece que era un 10%, y te retenían el contrato. Yo estuve así jugando un año, hasta que un día llegó Calderón y me dijo, mira, firma acá, pim. Cuando te dice una forma. Y Luis Aragonés, me acuerdo que me dijo, tenés que firmar, dejate de pensar en historias. Y una cosa, don Rubén Tomeu, teníamos un equipazo en el 80-81, supongo, ¿no? Como siempre, pero además con jugadores muy Rubén Cano, Arteche, ¿no? Jugadores muy Marcos, ¿no? No, voy a diferir. El Atlético venía de ser 13º en la liga anterior, en la última temporada de Vicente Calderón. Entró Alfonso Cabeza. El equipo había perdido jugadores históricos, se habían marchado Pereira, se había marchado Marcial, se había marchado Ayala, y el equipo era un equipo muy joven porque Marcos estaba empezando, Rubio estaba empezando, Balbino, que lo estamos viendo al lado de Arteche, tenía 23 años, era su segunda temporada en Atlético de Madrid. Julio Alberto acababa de llegar a la primera plantilla. Esa temporada había tan poco dinero que prácticamente no hubo fichajes. Los que llegaron fueron Balbino, que es el rubio que veis al lado de Arteche, entre Arteche y Quique, que era un central del Salamanca, y luego vino un argentino llamado Cabrera, que vino del Castellón. Pero las estrellas de aquel equipo, con mucha diferencia, eran Rubén Cano, los veis juntos además, Rubén Cano y Dirceu. Dirceu, que había llegado la temporada anterior en la segunda vuelta de la mano de Vicente Calderón, que era un jugador de lo mejor que yo he visto en el Atlético de Madrid nunca. Pero era un equipo que a priori, y me corregirá Rubén, a priori ni mucho menos se pensaba que el Atlético podía competir la liga, porque eran jugadores muy jóvenes y prácticamente desconocidos. Sí, además, aparte de eso, había un ambiente, yo no sé si era por la juventud y había un ambiente impresionante, es decir, entre los jugadores.
en las concentraciones. Teníamos no sé, anteriormente también, pero no sé, es decir, algo especial pasó en ese equipo. Recuerdo que me parece que el primer partido jugamos contra el Ajax de amistoso, me parece. No recuerdo si fue ese año, creo que sí. Y en Holanda le ganamos. El Villa de Madrid. No, pero un partido amistoso que jugamos en Holanda, ganamos 1-0 nosotros. Me parece que fue contra el Ajax. El Ajax o el Feyenoord, uno de los dos. Y ahí ya se empezó a notar, y ahí empezamos a notar que, es decir, como vos has dicho, Marco estaba en sus comienzos, un jugador impresionante. Dirceu era un jugadorazo. Y los centrales, Quique Ramos, otro jugador, Rubito, otro jugador. Es decir, desconocidos, pero que empezaban que fueron grandes figuras después, ¿no? Pero eso, ahí se hizo un equipo. Yo creo que ese triunfo que tuvimos el primer partido amistoso, es decir, nos dio confianza y fue creo que de los equipos que yo he estado en el Atlético, no sé, con más amistad o compañerismo que había, es decir, nos divertíamos muchísimo en las concentraciones. Recuerdo, nos concentramos y llegaba Cabeza, siempre lo he comentado, llegaba Cabeza y decía, bueno, ¿cuánto quieren ganar hoy? Y nosotros con Marco era un atrevido terrible, decía, le pedía cualquier cantidad, cualquier cosa. Le decía, Marca, ¿cómo le vas a pedir eso? No nos poníamos de acuerdo nosotros, la amistad que había, y Cabeza, como estaba mal atonado, decía, bueno, dale, hoy tienen tanto. Todos los partidos, es decir, nunca, todos los años hay una estipulación de los premios antes de empezar el campeonato. Bueno, acá los premios eran todos los domingos, depende de cómo le pedíamos y cómo estaba Cabeza. Por eso digo que todo ese compañerismo que había, es decir, creo que nos animó y sobre todo después ganar y ganar. Ganábamos a todo el mundo, ¿no? El Atlético, de hecho, el entrenador era otro entrenador de perfil bajo, teóricamente bajo, José Luis García Trait, que venía del Burgos. El año anterior había estado en el Burgos. No era un entrenador de élite en aquel momento, ni mucho menos, pero García Trait fue clave, para mí, de los entrenadores claves que ha tenido el Atlético de Madrid en su historia. Empieza la liga goleando al Valladolid, ¿te acuerdas, Rubén? 5-2 al Valladolid. Luego hay 2 empates en Las Palmas y en Atocha ante la Real Sociedad. Y a partir de aquí el equipo, hasta la jornada 10, que pierde ante el Barcelona 4-2, el equipo está arriba, empieza a ganar y a ser líder de la liga. O sea que todo iba sobre ruedas al principio, ¿no? Iba todo un equipo que no era favorito para ganar, ¿no? Pero que se fue ganando esa condición poco a poco, ¿no? El resto de equipos fueron perdiendo. Vamos a ver, esa es una temporada muy curiosa. Esa es una temporada que tiene muchísimos matices. Esa es la temporada, se acordará Rubén, en la que Kubala deja la selección, la coge José Emilio Santamaría para preparar el Mundial de España, y Kubala se marcha al Barcelona, que era su segunda etapa como entrenador del Barcelona. Ya le habían cesado en los 60 antes de marcharse a la selección española. Se marcha Kubala. El Barcelona paga por primera vez en la historia de la liga, paga 600.000 euros, que eran 100 millones de pesetas, por un jugador español, por José Ramón Alexanco, el central del Atleti de Bilbao, y el Barcelona consigue algo único. Hemos estado hablando antes de que los clubes retenían a los jugadores unilateralmente, sin que pudieran hacer nada. Pero el Barcelona consigue que el Sporting de Gijón permita a Quini, que tenía 31 años, disfrutar de una experiencia de un equipo grande. Y entonces el Barcelona consigue el fichaje de Quini. Con Quini, con Alexango, con Simonsen, con todo lo que tenía el Barcelona, con Hansi Krankel, que todavía estaba en la plantilla en ese momento, el Barcelona partía como favorito indiscutible de la liga. Pero el Barcelona, aunque los 2 primeros partidos los ganó, entró en barrena, empezó a perder partidos. El Barcelona en aquella época
no había un plazo determinado para fichar jugadores, podías fichar futbolistas creo que hasta que faltaban 7 jornadas para el final, y el Barcelona se gasta en €500.000 de la época en un futbolista de 20 años que se llamaba Ben Schuster, que había sido la gran estrella de la Eurocopa del 80. ¿Se acordará Rubén Cano de aquella Eurocopa del 80 en Italia? Sí. En la que Bélgica eliminó a España. No, en Italia. La del 80 fue en Italia. Que Bélgica elimina a España en la primera ronda. Están España, Bélgica, Inglaterra y Italia. La primera ronda, Bélgica elimina a España. La final la juegan Alemania y Bélgica. Y la Eurocopa, ¿me estás diciendo? La Eurocopa del 80, sí, la Eurocopa del 80. Y Schuster, después de esa Eurocopa, ficha por el Barcelona, es un jugador espectacular. No fue en Francia, no fue la Eurocopa, no fue en Francia 84. La del 84, la Eurocopa de Platini, en la que España llega a la final. El 80 fue en Italia. Sí, en Italia fue. En Italia fue el 80. Ben Schuster, yo no he visto, en el Schuster en plenitud, yo no he visto en mi vida un centrocampista mejor que Ben Schuster antes de que lo lesionara Goicoechea. Yo no sé, Rubén, si tú estás de acuerdo conmigo, pero aquel Schuster era un jugador perfecto, capaz de dar un pase a 80 metros, daba igual. Siempre lo fue. Capaz de llegar, sí, pero luego estaba cojo, no podía correr, pero el primer Schuster que podía correr, que hacía una pared, salía, por potencia se llevaba todo el mundo. Era un espectáculo lo de Ben Schuster. Sí, es verdad. Sí, de la mano decir, aunque después, lógicamente, también siempre lo fue un gran. Decir, por supuesto. Lo que pasa es que con menos, como dices tú, con menos lentitud. Claro. Pero bueno, de todas formas, sí, siempre ha sido un gran jugador. ¿Sí? El Schuster en plenitud era un auténtico espectáculo. Atlético pierde su primer partido ante el Barcelona en el Camp Nou, cuando había sido cesado Kubala y había entrado Lenny Herrera. Te acordarás allí, Rubén, no sé si te acuerdas, que hay un incidente entre Cabeza y entre Lenny Herrera, porque Lenny Herrera creo que se hace un corte de mangas o algo así. No sé si te acuerdas. No, eso no recuerdo. Y hay un incidente, hay un primer enfrentamiento entre Cabeza y el Lenny Herrera. Pero bueno, el Barcelona con el Lenny Herrera empieza a coger la directa, pero el Atlético de Madrid no suelta, a pesar de esa derrota, no suelta. Y en la penúltima y antepenúltima jornada de la primera vuelta hay 2 partidos seguidos en el Calderón muy importantes. Ante el Valencia, que el Valencia había empezado muy bien la temporada. De hecho, la liga estaba inicialmente entre Atlético de Madrid y Valencia. Hay un Atlético Madrid-Valencia y Atlético Madrid-Real Madrid, seguidos, los dos, en el Calderón. Y el Atlético los gana los dos 3-1, los dos, uno tras otro. En 2 actuaciones espectaculares de Dirceu. Espectacular. Lo de Dirceu en aquellos 2 partidos fue magistral. Y el Atlético que era campeón de invierno. Empata el último partido en Pamplona ante Osasuna y que era campeón de invierno. Como dice Rubén, el Atlético le había ganado al Madrid, le había ganado al Valencia, había empatado ante la Real Sociedad, había empatado ante el Sporting de Gijón en el Calderón. El Atlético era favorito indiscutible a ganar la Liga. Hasta que en la segunda vuelta empezaron a pasar cosas, Rubén, ¿no? Claro, empezamos lo que yo decía, empezamos a ver cosas raras, es decir, yo lo explicaba, es decir, cuando van atrás de un equipo no van con fallos garrafales, porque lo ve todo el mundo y sabe, es decir, lo ves en el campo cobrando cosas que no son a favor o en contra, que no son justas, y que lo ves la balanza hacia un sitio nada más, entonces ves que no te están cobrando igual. Ahí vienen los nervios, ahí vienen las protestas, ahí vienen ya estar más pendiente del árbitro que del equipo contrario. Y bueno, y la terminamos culminando, lo que te digo yo, el día que Cabeza fuimos a la SER, ¿no? A la cadena SER, que se despachó a gusto de la federación, y bueno, ahí vino el hecatombe, ¿no? Yo he visto ahora... ¿En qué jornada es eso? ¿En qué jornada es eso, Rubén? Cuando van a la SER y Cabeza ya explota todo. Todo arranca en un partido en Almería,
en el Estadio Franco Navarro, que entonces era el Estadio Franco Navarro, el de la Almería. Creo que era Jaramillo González el árbitro, robo arbitral espectacular al Atlético de Madrid, que pierde 2-1, la segunda derrota del Atlético de Madrid en la Liga. Cabeza despotrica contra el árbitro, es de lo que habla Rubén, y a partir de aquí se desata ya la cacería contra el Atlético de Madrid. Hay un segundo partido que pita Pes Pérez. ¿Te acuerdas de Pes Pérez, Rubén? Que era terrible. Perfecto, Pérez, terrible. Hay un partido en San Mamés, Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid, penalti a favor del Atleti de Bilbao, expulsa a Balbino, el Atlético que pierde 3-1, y a partir de ahí los árbitros empiezan a desestabilizar al Atlético. Eso coincide con que el Barcelona sigue a más, pero no llega a coger al Atlético de Madrid. Hasta que hay una jornada clave. Una jornada en la que el Atlético de Madrid gana en Murcia en la Condomina 0-2 con 2 goles de Rubén Cano. ¿Te acuerdas, Rubén? 2 goles de Rubén Cano. Y ese día el Barcelona le gana 6-0 al Hércules con 2 goles de Quini. La próxima jornada se iban a enfrentar Atlético de Madrid-Barcelona en el Estadio Vicente Calderón. Pero sucede lo absolutamente inesperado. Y es que tras el partido, 2 delincuentes comunes secuestran a Quini. Madre mía. Joder. Al delantero centro del Barcelona. En la semana previa a ese Atlético de Madrid-Barcelona. La semana es una semana, como te puedes imaginar, de absoluta histeria colectiva en el fútbol y en la sociedad española, porque Quini, la verdad es que Quini era un caballero del deporte. Quini era como futbolista era espectacular, pero como persona era todavía mucho mejor. Hay un desconcierto absoluto. Se rumorea que el partido no se va a jugar, pero la federación dice que sí, que el partido tiene que jugarse. El Barcelona consigue, te acordarás, Rubén, que en aquella época no había dorsales con nombres. Los equipos salían del 1 al 11 al campo. Del 1 al 11. El Barcelona consigue que no haya número 9 en el Barcelona. Juega sin número 9, que era el dorsal de Quini. En la posición de Quini juega Andrés Ramírez. El Atlético de Madrid gana 1-0 con gol de Marcos en la primera parte. Y el Atlético de Madrid sale de aquel partido, a falta de 7 partidos, con 14 puntos en disputa, con 6 de ventaja, en una liga en la que la victoria vale 2 puntos. O sea, prácticamente la liga está ganada. Estaba en el bote. Creo que a través de ese partido, ahí fue la invitación a todo el equipo de la cadena SER. A partir de ahí fue cuando, no estoy seguro, pero creo que así, a partir de ahí fue cuando, el despacho de Cabeza, es decir, empezó a hacerse más fuerte, a oír más fuerte, y bueno, ahí fue donde vino ya la hecatombe, y después, he estado viendo los videos que han puesto que yo no los había visto, recordar esos partidos, por ejemplo, el del Español, una cosa infernal, y después, es decir, otro partido que vi, que había puesto... Aquí hay algunas imágenes del Día del Español, ¿no? Este es el partido. Este es el partido que viene inmediatamente después de ese Atlético Madrid-Barcelona. Lo pita Guruceta, que algún día habrá que hacer un... Guruceta era el Gil Manzano de los 70. Lo de Guruceta era... Y el Atlético... No te rías. Lo de Guruceta y el Atlético de Madrid es de juzgado de guardia. Pero de verdad que de juzgado de guardia. Este es un robo escandaloso. El Atlético de Madrid, desde la victoria al Barcelona, no vuelve a ganar ni un solo partido más de Liga. Todo arranca aquí, en Sarriá, el partido. Este es el estadio de Sarriá, y todo arranca aquí porque el robo que se le va a perpetrar al Atlético de Madrid en este partido, vais a ver, se va a ver una jugada de penalti, hay un doble penalti que no pita Guruceta, y luego la primera que tiene ocasión, que hay un jugador del Español en el área, se va disparado como un poseso al punto de penalti para señalar penalti a favor del Español. Y a partir de aquí, luego el Atlético, muy tocado, empata en casa contra el Salamanca, que es un empate que hace muchísimo daño. Pierde en Gijón en otro arbitraje escandaloso, otro penalti a favor del Sporting de Gijón, otra expulsión de Julio Alberto. Y luego llega la madre de todos los robos, Rubén, la madre de todos los robos, que es el Atlético Madrid-Zaragoza con Álvarez Marguenta. Esa es la madre de todos los robos. Sí, ese día fue terrible,
además veníamos, ya lo veníamos, y ahí, es decir, yo tuve mala suerte, me lesioné ese partido a los pocos minutos, me desgarré. Posiblemente, es decir, yo en ese equipo tenía bastante, como eran todos chicos muy jóvenes, tenía bastante personalidad y bueno, me escuchaban bastante. Posiblemente, es decir, si yo no me hubiese lesionado, es decir, capaz que sabiendo lo que nos tocaba, ahí estábamos viendo el gol que anulan, que no se sabe, que lo anulan por fuera de juego y no se sabe de quién. ¿Por qué la anula? No, nada, nadie sabe por qué. Por fuera de juego lo anula, pero no, hay tres del Zaragoza. Es decir, bueno, además está marcando un fuera de juego que está casi afuera del área chica. Es decir, yo no lo había visto este partido, lo vi ahora. Y bueno, posiblemente no hubiese pasado, pero bueno, no se sabe, ¿no? Pero, es decir, después uno viendo este partido, las entradas que le hicieron a Marco, y no pasó nada, y la primera entrada que hace Marco lo expulsa, y después expulsa a Robbie también, me parece. Sí. Dos partidos. Terrorífico robo. Fue un escándalo. Yo no he visto, Este sí le da, ¿no? Este gol sí le da. Es que ese no lo puede anular, es que ese no lo puede anular. No, que fue de cabeza y sí, claro, no había posibilidad ya de anularlo, ¿no? Qué barbaridad. Ese no lo puedo anular. Yo no he visto un robo mayor en un campo de fútbol que el de ese día. Porque como dice Rubén, no es tan solo. El de Guruceta en el Madrid, en la semifinal de Copa. En la semifinal de Copa es peor, el peor partido de todos los más descarados que yo he visto. El peor, es decir, el robo más grande a un equipo de fútbol en donde no tendríamos que haber tirado los penales. Yo no estaba de acuerdo en tirar los penales, y recuerdo que se lo dije a Luis y vino Calderón, bajó estaba en el palco y bajó, y ni se le ocurra. Yo tenía la idea de tirar los penales fuera, porque había sido tan descarado el robo, es decir, el arbitraje, que sabíamos, bueno, ya te digo, yo, por ejemplo, mi penal lo erré, pero lo erré porque lo tiré totalmente desmoralizado. Pero ese partido fue terrible. Y este partido, Tomeu, Rubén, es el que ya, después de perder en Zaragoza con este robo, ya nos deja caos, ¿no? ¿Aquí ya perdemos el liderato? ¿Después de esta jornada ya lo perdemos? No, aquí todavía no, pero el Atlético, después de este partido, quedan 3 jornadas, 2 salidas consecutivas a Valencia y a Madrid, y el último partido en Pamplona, el último partido ante Osasuna, tenía que jugarse en el Calderón, pero le clausuraron el estadio, y el partido se disputó en el Carlos Belmonte de Albacete, pero ya ese partido ya no significaba nada. El Atlético pierde el liderato ante el Valencia, empata con el Valencia en Mestalla. Fíjate esa entrada. ¿Habéis visto esa entrada? No pasa absolutamente nada. Vaya entrada, madre mía. No pasa absolutamente nada. Creo que era Oñaderra o Guerri, no sé, o Salvatierra, alguno de los, no sé, o Camus, alguno de los defensas del Zaragoza. Pero es que la indignación de aquel día, aquí está, que no, fíjate, el juego que antes no pasa, pero como esa hubo un montón, pero de verdad que un montón, ¿eh? Es el que tira el 7 es pinche lo más jocoso de todo fue la transmisión que pusiste, una cosa de loco. Sí, nunca, el resumen de su día. El que transmitía era una cosa, era para yo no sé si era el presidente o un forofo o alguien de Zaragoza, pero el Zaragoza no creo que tenía nada que ver con respecto a la transmisión, pero lo de la transmisión era alevoso, las cosas que transmitía. Hoy me reía porque digo, yo nunca lo había visto y lo vi hoy, ¿no? Qué barbaridad. Fue increíble. Mira, ahí los resultados de la jornada que se estaban dando, ¿no? Ese resultado prácticamente al Atlético, no quiero decir que lo hiciera campeón, pero casi, prácticamente. Eso fue el partido clave, porque esos 2 puntos, insisto, en la liga de 2 puntos, no de 3,
ese es un resultado absolutamente clave y insisto, es el robo, otra entrada en la que no pasa Otra entrada, nada. Pero otra. es que Mira esa, no, a Marcos lo cosieron a patadas, lo cosieron. Y lo que hizo Álvarez Marguenda fue expulsar a Marcos. Sí, el segundo tiempo lo expulsa. Lo expulsa a Marcos por una entrada que hace. Pero bueno, esto a Rubén, no sé en qué partido fue, Rubén, que tú también protestaste, creo que era Guruceta, que te habían pegado una patada de casi te dejan cojo y te expulso a ti por protestar. No sé si te acuerdas. Fue en Madrid fue. Ante el Madrid también. Ante el Madrid, en el campo del Atlético, fue el día que yo tiré la camiseta. Sí, verdad. Al vestuario, bueno, lo tiré ahí a la grada, pero a la altura del banquillo del Madrid. Y bueno, fue cuando le dije, es decir, ese partido fue que Del Bosque me dio un codazo, y yo, es decir, una vez después del codazo lo corrí, se llevó en la pelota, yo lo corrí, me tiré de atrás y me expulsó. Joder. Es decir, pero una pregunta. Esta fobia al Atlético de Madrid, este atropello arbitral que se hizo en esta temporada 80-81, venía motivado por una fobia al Atlético, por una fobia, o era porque el presidente era cabeza y como habló y tal, dijeron a por ellos. O sea, ¿a qué se debe este atropello que hizo el Atlético de Madrid? No, porque, es decir, porque el Atlético de Madrid. Fíjate qué penalti, fíjate qué penalti. Qué de risa. Y ahora Pedraza lo ve y no puede creer que no, porque le pegó 2 veces en la mano, le pegó. Y escuchaste al relator y dice tenía la mano pegada al cuerpo. No tenía la mano pegada para nada. Fíjate, ahí está la expulsión de Marcos. Está la expulsión. Ahí lo expulsa Marcos. Ahí lo expulsa. Fíjate, los jugadores que están desesperados. Los jugadores están desesperados porque le han estado dando, fíjate aquí, la gente que se gira al palco, le han estado dando toda la primera parte y hace una entrada, una mínima entrada, ya la habéis visto, roja directa a la calle. Es que es vergonzoso, es que yo... ¿Roja directa? Sí, roja sí, directa. Pero no acaba ahí, luego hay otro jugador expulsado al Atlético de Madrid, luego se marcha. Esta es la jugada. Por esto lo expulsa, ahí está. Madre mía. Roja directa a la calle. Fíjate, creo que el Marcelino que se tira al suelo, absolutamente desesperado, porque es que es vergonzoso, de verdad que es vergonzoso. Lo de ese día es, yo no entiendo cómo ese día no hubo un altercado de orden público de primer nivel, es que no lo entiendo. Yo creo que ese día Álvarez Marguenda le puede dar al destino muchísimas gracias de que no pasa algo gordo en el Calderón, porque qué barbaridad. Veis que todavía había vallas, pero lo que sucedió ese día, porque estamos viendo... No, pero tiraron las vallas, Sí, o sea, pero no pasó nada. Al final, gracias a Dios. No pasó nada por el tirado, pero las vallas sí las. Fíjate qué patada. No, pero que es lo que dice Tomeu. De karate. Luego para que digan que la afición del Atlético de Madrid es agresiva, violenta, ese día era para haber invadido el campo, claro. ¿Has visto esa patada de karate que no pasa absolutamente nada? Fíjate cómo lo deja en el suelo. Yo desde ese día, y me vais a perdonar si hay alguien de Zaragoza que nos escucha, yo le tuve muchos años mucho odio al Zaragoza, muchos años mucho odio al Zaragoza, muchos. Normal. Porque además la actitud violenta del Zaragoza en un partido en el que no se jugaba absolutamente nada. No se jugaba nada. Porque no se jugaba nada, la actitud violenta, esas patadas, ese tal. Bueno, sí, supongo que sí se jugaba algo, los jugadores supongo que sí se jugaban algo. Claro. Pero esa actitud violenta es terrible. Vais a ver más acciones, porque te digo, fíjate, ahora verás, fíjate, creo que es en esta, ahí está, otra patada. Expulsa a Marcos y a este nada, ¿no? Nada, ni falta porque la hace delante pero nada, ni tarjeta, ni nada. Fue una cacería del minuto 1 al minuto 90, una verdadera cacería. Qué barbaridad. Esta liga no se nos tenía que haber escapado, me cago en la leche. Pero claro, con estos arbitrajes, pues imposible ganarla, claro. Pero bueno, la temporada anterior es otra temporada en la que la Real Sociedad llega imbatida a la jornada 32. No había perdido ni un solo partido
había jugado en el Bernabéu, iba ganando 0-2 y le roban el partido también. Fíjate que aquí, fíjate cómo vamos, se va disparado al punto de penalti, vamos, pero disparado, vamos, no lo ahí dura, parado, ahí parado. Pero vamos, y además no dura ni medio, pero vamos, no disparado, como un cañón se marcha al punto de penalti. Fíjate, ¡pam! Disparado al punto de penalti, ahí está, sin ninguna duda. Madre sin la menor duda. Madre mía. No, fue muy descarado ese partido. Fue muy alevoso. Además, es decir, premeditado. Ya venía, Rubén, ya venía. ¿Tú dónde lo viviste? Rubén, ¿en la grada? ¿Tú estabas en la grada o dónde estabas? Rubén, ¿en el banquillo? ¿Dónde estabas? No, yo me lesioné y me quedé después en el banco de suplente. ¿En el banquillo viste el arbitraje? En el banquillo, ¿no? Sí, en el banquillo. Vi parte en el banquillo, después me parece que me retiraron, pero vi en el foso. No subí a la grada. Este es Pichi Alonso, el que va a tirar el penalti. Era Aguinaga está en la portería y marca. Era un buen tirador de penaltis, Pichi Alonso. Ahí está Valdano, lo hemos visto con el dorsal número 11. Y ahí está, es el gol del empate del Zaragoza. Luego el Atlético tendría muchas ocasiones para hacer el 2-1. Habría más situaciones en el área del Zaragoza. Luego resultaría expulsado Robbie y el Zaragoza acabaría ganando el partido 1-2 y dejando prácticamente KO al Atleti totalmente KO. Ahí está el gol del empate. Sí, porque después los partidos siguientes, yo ya lesionado, después Marcos también suspendido, suspendido. Es decir, y después la bronca de cada uno, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que me refiero yo? ¿Solo? Sí, hubo muchas ocasiones. Es un partido increíble que se pierda, bueno, lo hubiera anulado el gol por fuera de juego, seguramente. Sí, Rubén, ¿y qué siente un futbolista cuando ve que un árbitro le está destrozando una liga que se han ganado con sudor? Esa impotencia, Rubén, ¿no dan ganas de saltar al campo? Claro, es imposible, es lo que te digo yo, es decir, lo que explicaba, cuando te quieren robar así, que te quieren quitar una liga, hay jugadas que a veces se puedan dudosas, otras que son no dudosas, pero no tan alevosas, pero es decir, eso hace mecha en el equipo, es decir, el equipo se pone nervioso, protesta, es decir, te pueden expulsar, estás más pendiente de protestarle al árbitro que jugar, es decir, todo eso influye muchísimo en el ánimo del equipo, ¿no? Es decir, yo creo que, por eso te digo, esa liga era imposible que la perdiéramos, era imposible. Y se perdió y es como decía, y quedamos, no es que peleamos de la última fecha, ya habíamos quedado descolgados 3 o 4 partidos antes, ¿no? Tomeu, ¿para ti es la liga donde nos han robado más de forma más descarada de la historia del Atlético de Madrid? Está el 1-2 de Valdano, ahí está el 1-2. Joder, Valdano encima. Que te decía Tomeu, ¿para ti es la liga robada más escandalosa de nuestra historia? Sin duda, ¿no? Sin duda, ¿no? Sin ningún género de dudas. De hecho, el Atlético, como te he contado, juega, ahí está, otra vez la parada de Aguinaga, el rebote que le cae a Valdano y ahí está, el 1-2, el Atlético que está lanzado buscando el 2-1. Fíjate la alegría, yo por eso digo, fíjate la alegría desmesurada que no debería llevar encima el Zaragoza para celebrar así un partido en que no se jugaba nada, vamos, como si fuera la final de la Copa Europa, el Zaragoza. Ahí está. Y encima tuvo que ser Valdano, Tomeu, encima. Efectivamente. Y ahí está la segunda expulsión, creo que la vamos a ver ahora. Aquí está el lanzamiento de objetos, porque aquello ya era. Y luego hay una segunda expulsión de Robbie, o no sé si ya lo ha expulsado aquí, porque acabó con 9 jugadores en el Atlético de Madrid. Fue algo escandaloso, de verdad. Luego jugó en Valencia. El Atlético todavía podría haber sido campeón, pero la penúltima jornada la jugó en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. La designación arbitral fue de Urizar Azpitarte, que era un árbitro de cámara del Real Madrid, totalmente de cámara, y el doctor Cabeza, recordará Rubén, que tomó la decisión de pedir a su afición que no fuera al Santiago Bernabéu porque se veía lo que iba a pasar y que se congregaran todos en el Estadio Calderón para ver el partido. Calderón a ver el partido.
comiendo tortilla española, sí. Fue muy famosa esa anécdota. El Atlético perdió 2-0, de nuevo penalti a favor del Real Madrid, como no podía ser de otra forma. Y a la última jornada llega líder la Real Sociedad. Llega líder la Real Sociedad con el Real Madrid a 1 punto y el golaveraje a favor del Real Madrid. Si el Real Madrid ganaba, que jugaba en Valladolid, y la Real Sociedad no ganaba en Gijón al Sporting, aquí está Robbie expulsado, aquí está el segundo jugador expulsado del Atlético de Madrid, Robbie, aquí está, se marcha llorando. Madre mía. Se marcha llorando al vestuario. Aquí está, porque el Atlético hasta el final no arrojó la toalla. En este momento ya veis que prácticamente no hay nadie sentado en el Calderón. Ahí están este es Oña Ederra, que se marcha, los jugadores de Zaragoza corriendo. De verdad que lo digo y lo lamento muchísimo si nos están viendo desde Zaragoza. Yo el odio que lo tuve al Zaragoza durante muchos años por este partido, por esta violencia, por esta... No sé, no tenía ningún sentido lo que hizo el Zaragoza, en ese partido. De hecho, el Atlético de Madrid un año lo descendió a segunda división y siento decirlo, pero me alegré porque creo que fue una justicia por lo sucedido en este partido. Pues como te decía, en la última jornada el Real Madrid ganó en Valladolid 1-3. La Real Sociedad perdía 2-1 en el minuto 90 en el Molinón ante el Sporting. El Real Madrid era campeón. Juanito había prometido que si el Madrid se proclamaba campeón, se iría brazos en cruz de rodillas desde el centro de campo de Zorrilla hasta la grada donde estaban los Ultrasur. Y cuando estaba a mitad de camino, porque ya había iniciado la procesión de rodillas, gol de Zamora en el minuto 92 en el estadio del Molinón, y la Real Sociedad campeona de Liga por primera vez en su historia. Madre mía. Pues. Sí, fíjate las vallas aquí que la gente. Mira las vallas, la gente. Es que tremendo esto, Tremendo esto, Gracias yo creo que, insisto, que Álvarez Marguenda. Mira, ahí se va el fenómeno. Ahí se va el fenómeno escoltado, ¿no? Madre mía, para que le hubieran hecho algo a este señor, Madre del amor hermoso. Todo lleno de almohadillas. Madre, y bastante bien se comportó la afición del Atlético de Madrid, Bastante bien se comportó. Madre de amor. Mira las vallas del Calderón antiguas. Madre mía. Sería orgulloso este señor del trabajo bien hecho, claro. Luego leí que muchos años después se encontró con Cabeza y le pidió perdón. Con Alfonso Cabeza. Y le pidió perdón por lo que había hecho. Fíjate. Pero el mal ya estaba hecho. Bueno, don Rubén, usted tuvo el gusto de ganar otras ligas con el Atlético de Madrid. O sea, esta se la quitaron, pero ganó otras, como la 76-77, y usted salió campeón con el Atleti. O sea que, bueno, podía haber salido más veces. Lástima que un árbitro se lo quitara. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, no, es decir, nos quitara sobre todo la alegría que había en ese equipo. Eso es lo que más nos dolió. Había una alegría terrible, es decir, era un ambiente espléndido y bueno, y la vimos, y quizás por eso la reacción de todos los jugadores después, ¿no? De Robbie, de Marco, es decir, verlos que te están robando es una locura. Sí, en cualquier caso. Pero bueno, yo de estas he pasado algunas, bastantes. Sí. La que comentaba del Madrid con Guruceta, es decir, esa fue también de tener en cuenta. Por eso el Cholo, cuando le preguntan el otro día por el tema del Madrid, dice de los 100 años, ¿no? Pues bueno, al final... ¿Cómo cantan las hinchadas cuando va el Madrid a jugar? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo cantan? Así gana el Madrid, ¿no? Pero está clarísimo, ¿no? No lo digo. Te voy a decir una cosa. No lo digo yo, lo dice todo España. Sí. Como he dicho al principio, los equipos estaban muy igualados porque no podían ir Real Madrid y Barcelona a fichar a los mejores jugadores del resto de equipos. Solo había 2 plazas de extranjeros, no había más. Bueno, te voy a contar una anécdota antes de seguir. ¿Tú sabes cuál ha sido el gol, Peto, que yo he gritado con más fuerza en mi vida? Con mucha diferencia, además, ¿Cuál? Fue en esta temporada. Porque el Real Madrid llegó a la final de la Copa de Europa y la perdió. Es la última final que el Real Madrid ha perdido Copa de Europa. La perdió en el Parque de los Príncipes ante el Liverpool con gol de Alan Kennedy, que era un lateral izquierdo suplente, que salió aquel día porque el titular no podía jugar. Salió Alan Kennedy, marcó el gol de la victoria. Yo ese gol del Liverpool al Real Madrid en el Parque de los Príncipes lo he gritado más, te lo juro,
que el gol de Pántica al Barcelona en la final de Copa, que el gol de Simeone al Albacete o que el gol de Luis Suárez al Valladolid. Es el gol que más he gritado en mi vida. El gol que derrotaba al Real Madrid en la final de... Porque fue semanas después del robo al Atlético de Madrid y el rencor y la rabia y la frustración que llevabas encima, de verdad que lo descargué en aquel gol. Pero te decía al principio, los equipos estaban muy equilibrados. Los arbitrajes eran claves, decisivos, eran lo que marcaba la diferencia. Lo que le pasó al Atlético de Madrid ese año, lo he empezado a contar antes, le había pasado a la Real Sociedad el año anterior. Le habían tangado un 0-2 en el Bernabéu, se inventaron un penalti a favor del Real Madrid que le permitió empatar y la Real Sociedad no fue campeona. Y la anterior temporada le había pasado lo mismo al Sporting de Gijón de Vicente Miera. ¿Te acuerdas, Rubén? Le había pasado lo mismo al Sporting de Gijón, también luchando la liga contra el Real Madrid. Fue el Real Madrid al Molinón, otro robo escandaloso, gana 0-1, el Madrid campeón de liga. O sea, es algo que en esos finales de los 70, 80, luego es verdad que hubo 4 años de dominio de los equipos vascos, que sobre eso había mucha leyenda negra. Bueno, hubo 4 años, porque esa liga de la Real Sociedad la volvió a ganar al año siguiente y luego hubo 2 seguidas del Athletic de Bilbao de Javier Clemente. Son 4 años de dominio del fútbol vasco en la Liga Española desde la 80-81. Pero las anteriores del Real Madrid, con Luis Molovny, con Bujadin Boskov, que era el entrenador en esa temporada, fueron robos auténticamente escandalosos al Sporting de Gijón primero y a la Real Sociedad después. Madre mía, madre mía. Bueno, en cualquier caso, la obra de ese equipo ahí quedó. Por lo que me contáis, muy parecido a lo del doblete, porque el equipo del doblete también era un equipo que no partía para ser campeón de liga y que luego se fueron dando las cosas y ese equipo sí lo consiguió, ¿no? Pero estoy un poco igual, ¿no? Con gente muy joven, pero jugadorazos como Rubén Cano, Diceu, ¿no? Pues al final dio la talla y solamente los árbitros pudieron evitar lo que hubiera sido la nueva liga del Atlético de Madrid. Pero le hizo mucho daño aquella liga al Atlético de Madrid, Peto, le hizo muchísimo daño porque entró en una serie de años malos. Sí. El Atlético de Madrid gana con Hugo Sánchez una final de Copa al Atlético de Bilbao. La Copa, sí. El Atlético de Bilbao con 2 goles de Hugo Sánchez antes de que se marchara al Real Madrid. Y pero la siguiente liga, y ya no llega a otra liga hasta el 95, ¿no? No llega a otra liga hasta el 95, son años muy... Gana el primer título de Gil, es la Copa del Rey del 91. ¿Al Mallorca? Ante el Mallorca, repite en el 92 ante el Real Madrid en el Bernabéu, pero son años muy negros. Del 81 al 91 son 10 años en los que solo hay un título de Copa, que es la Copa ante el Atlético de Bilbao, y unos años en los que el Atlético de Madrid estuvo bajo. La siguiente temporada, con Cabeza, que es la segunda de Cabeza, fue una temporada muy mala, porque el equipo estaba muy tocado. Cabeza traspasó a Marcos y a Julio Alberto al Barcelona, y el equipo quedó muy tocado. Fueron años duros para el Atlético. Sí, esta liga en los 80 hubiera venido muy bien. En cualquier caso, oye, pues nada, lo vamos a dejar aquí porque ha sido un repaso fantástico de aquella temporada. Don Rubén, le agradezco muchísimo que se haya pasado por el canal a contar esto. Y bueno, un día le llamamos para contar una historia bonita, por ejemplo, la 76-77. Hoy hemos hablado de una historia curiosa, con mal final, ¿no? Otro día le llamamos y hablamos de alguna temporada que acabara con final feliz, ¿le parece? Cuando quiera, cómo no, a su disposición, y sobre todo es un orgullo estar en contacto con toda la gente del Atleti, ¿no? Es decir, y traer recuerdos y nostalgia. Algunas, como decías, muy dolorosas, pero hay algunas también muy felices. Oye, don Rubén, y en clave de esta temporada, aunque hablaremos, pero por si acaso, ¿qué feeling le da? Lo que yo decía, lo veo muy parecido a la temporada del 80 al 81, es decir, cuando el Atlético llegó a ganar el campeonato de invierno, es decir, ahí me empecé a dudar. Después no he podido ver los partidos, pero bueno, sí sigo las leyendas. Para mí el penal del otro día que he visto en la repetición, para mí es bastante dudoso, pero se puede cobrar. Es decir, no es que sea muy alevoso, pero es decir, es lo que digo yo, es decir, van a ir cobrando y poniendo nerviosos a los jugadores van a estar más pendientes del árbitro y eso pasó a partir de que llegaron al primer puesto, ¿no?
Es decir, lamentablemente lo veo muy parecido, no sé, espero que me equivoque. Sí, lo que pasa Yo es que lo veo al equipo muy bien, muy compensado, es decir, y con ganas de triunfo. Es decir, lo ha demostrado que ha ganado los partidos, como 6 o 7 partidos, lo ha ganado pasándose la hora, ¿no? Sí. Eso demuestra que siempre han luchado hasta el final y lo veo con mucho ánimo. Por eso tengo mucha esperanza en este año. Espero y Dios quiera que no. Dentro de 2 semanas, Tomeu, visitamos el Bernabéu y bueno, esa es la prueba, yo creo que es la prueba definitiva para ver hasta dónde va a llegar el Atlético de Madrid en esta liga, ¿verdad, Tomeu? La gran ventaja es que, aunque a veces se equivoque, que muchas veces se equivoca y en caso de duda siempre tira para donde ya sabemos que va a tirar, pero al menos, gracias al VAR, la actuación que hemos visto de Álvarez Marguenda a día de hoy no sería posible. No sería posible. A día de hoy no podía anular el gol que anula. A día de hoy tendría que pitar el penalti que no le pita a Juan Carlos Pedraza. A día de hoy no podría haber expulsado a Marcos. Y a día de hoy el Zaragoza se tendría que haber ido al descanso ya con 9 jugadores porque fue demasiado flagrante y el VAR hubiera dictado sentencia. A ver qué pasa. Cuidado con los jugadores que tienen 4 amarillas. No, Julián no tiene que jugar ante el Mallorca. Julián no tiene que jugar ante el Mallorca. Por eso te digo, yo recuerdo un partido, yo tenía 4 amarillas y el próximo jugábamos en casa, no me recuerdo contra quién. El próximo partido jugábamos contra el Madrid, en el campo del Madrid, y lógicamente, es decir, yo quería jugar el día del Madrid. No podía hacer nada para que me sacaran la quinta. Bueno, me sacaron la quinta. Claro. De verdad que... Es decir, por pisar iba a sacar el arquero y yo estaba pisando la raya del área. Me sacó la amarilla. Y claro, la quinta. No pude jugar. Por eso digo, cuidado. Qué rabia. He leído que Julián tiene 4. Sí. ¿No? Tiene 4. Cuidado. Que no juegue contra el Mallorca. Que lo van a venir a buscar, lo van a ir a buscar, seguro. No juegue, seguro. Porque nos lo harán. Bueno, pues Rubén, Tomeu, mil gracias por este primer episodio de Historias del Atleti. Habrá más, Tomeu, te llamaré más porque, bueno, es que como es una enciclopedia Tomeu y yo soy del 82, yo puedo hablar de Futre, puedo hablar de Chuster, puedo hablar de Manolo, pero es que yo soy más jovencito, aunque también peino canas, Rubén, Tomeu, nos vemos pronto, ¿vale? Tenemos que hablar un día con Rubén de la Copa de Europa del 78, Rubén, de aquella eliminatoria ante el Brujas, que el Brujas es un equipo maldito para el Atlético de Madrid, y el penalti que falla Marcial en Bruselas, en Brujas, en el campo de Brujas, ¿te acuerdas, Rubén? Sí, el 2-0, la vuelta que el Atlético en 10 minutos tiene la eliminatoria empatada, que empieza ganando 2-0, y luego el Brujas acaba perdiendo 3-2, pero clasificándose para las semifinales. Esa fue una Copa de Europa que de verdad que me dio mucha rabia porque el Atlético era muy, muy, muy superior al Brujas, pero mucho. El Brujas tenía un portero danés que era un espectáculo, se llamaba Jensen, que si buscáis la final de la Copa de Europa del 78 en YouTube, que entendéis el partido, la final fue en Wembley entre el Liverpool y el Brujas, gol de Kenny Dalglish, el delantero escocés, y para Jensen de todos los colores. Le marca Dalglish in extremis, pero es el único que consigue marcarle. Y en esta eliminatoria le marcó la noche al Atlético de Madrid. Voy a jugar a la final de la Copa del Atlético. Yo recuerdo la otra, la de Recopa con el Hamburgo. Con el Hamburgo. Claro, en el Hamburgo le ganamos acá 3-1. Y con mucha facilidad le podríamos haber hecho 5 o 6 goles. Y llegamos a Hamburgo, también volvimos a la misma, ahí sí que estábamos súper confiados. Me acuerdo que viajamos con la familia, éramos como para festejar y a los 15 minutos nos iban ganando 3-0. Después el Hamburgo de Horst Rubesch era un grandísimo jugador que empezaba entonces que era Magath, Félix Magath, el zurdo.
Es decir, pero bueno, ese partido nos metieron a los 15 minutos, llevábamos un 3-0 y después no le pudimos hacer ningún gol. A los últimos minutos un cabezazo de Pereira pegó en el palo, pero no le pudimos hacer un gol y nos eliminaron. Después fue campeón, esa era la semifinal, después fue campeón el Hamburgo, ¿no? Un capítulo que vamos a hacer, la 76-77, que fuimos campeones de Liga, esa la ganamos en el Bernabéu empatando, ¿verdad? 1-1. Empatamos 1-1. En el Bernabéu 1-1 y ganamos. Pues mirar, la próxima vez que nos citemos con Rubén, podemos hablar de la Copa Europa que dice Tomeu, pero también vamos a repasar esa temporada. Porque ¿qué cosa hay mejor que ganar una Liga del Bernabéu? ¿Le parece, Rubén? Perfecto, dale, cuando quieras. Yo encantado. Muy bien. Pues nada, nos vamos. Muchas gracias a todos. Suscribiros y darle like al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Un beso para todos y un abrazo. Chao, chao, chao. Un abrazo, hasta luego. Adiós, Rubén, un placer. Chao, Adiós, Rubén. Gracias. Ay, a ver.